Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio en vivo, en la entrevista de CNN Prime, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que tiene iniciativas de las cuales dar cuenta, pero también evidentemente épocas de balance y en medio de toda la polémica que se ha armado por lo que le dijo a Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Bueno, de eso y más vamos a estar conversando, pero por supuesto comenzamos este CNN Prime con los titulares. Siguen las reacciones luego de la entrevista en CNN Prime al candidato Johannes Kaiser. Aquí el abanderado del Partido Nacional Libertario criticó duramente a José Antonio Kast porque en su opinión tiene una perspectiva religiosa y no filosófica para abordar temas valóricos. Desde el Partido Republicano indicaron que no van a responder al emplazamiento del diputado libertario. En prisión preventiva quedaron los 5 formalizados por el crimen del ingeniero Michael Peñalosa en Curacaví, a quienes la Fiscalía imputó el delito de robo con homicidio. El ente persecutor reveló que la camioneta de la víctima fue quemada porque no lograron concretar su venta. La justicia otorgó un plazo de investigación de 120 días. En temas internacionales, 2 niños murieron y otras 17 personas fueron heridas en un tiroteo durante una misa en un colegio católico en Minneapolis, Estados Unidos. La autora del ataque fue identificada como Robin Westman, quien murió en el lugar y estudió además en la escuela hasta 2017. Y en el deporte, hoy presentaron los descargos de Universidad de Chile e Independiente en la Conmebol tras la cancelación, recordemos, del partido por la Copa Sudamericana. Desde el conjunto argentino señalaron que los incidentes fueron un plan premeditado de la hinchada de la U en conjunto, además dicen con dirigentes. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y nos trasladamos rápidamente hasta la comuna de La Pintana, donde una persona murió tras ser baleada dentro de su automóvil por un grupo de desconocidos. Felipe Hernández está en el lugar con toda la información. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Avenida Observatorio con Las Águilas es la intersección donde finalmente ocurre este desenlace con estas 3 personas que resultan baleadas al interior de un vehículo. Me voy a mover para que nuestra compañera Carla Durán nos pueda mostrar justamente el trabajo que está desarrollando a esta hora la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes llegaron hasta este lugar para hacerse cargo de las diligencias periciales en este aspecto, en un hecho que no tiene... Este es el punto final de una seguidilla de hechos que se dieron cuadras antes en esta zona de la comuna de La Pintana y que todo hace prever que sería producto de peleas territoriales, luchas territoriales por parte de bandas de narcotraficantes. Son 2 vehículos los involucrados, donde iban justamente las 3 víctimas y un segundo vehículo que era el cual los perseguía. Bueno, fueron varias cuadras, como les señalaba, incluso pasando por el frente de una tenencia de carabineros que está recientemente inaugurada en esta zona de la comuna de La Pintana, hace prácticamente un mes. Pasaron por fuera de un establecimiento educacional, un liceo que está a solo unos metros de este lugar, y se detienen aquí, los interceptan. Este vehículo que los venía persiguiendo le cruza el camino y es ahí donde aparentemente todo hace prever que habrían descendido más de un sujeto con armas de fuego y comienzan a disparar. Entre 60 a 80 disparos en contra de este vehículo de marca Mazda color rojo, el cual finalmente con estos 13 personas que iban al interior terminan con heridas múltiples de impactos balísticos. El conductor del vehículo resulta fallecido, mientras los otros 2 ocupantes del vehículo, entre ellos un sujeto de nacionalidad colombiana, resultaron con heridas múltiples. Hay que señalar que uno de ellos se mantiene en riesgo vital. Ambos heridos están en el hospital Padre Hurtado tras haber sido derivados en una primera instancia a un consultorio en esta zona de la comuna de La Pintana y luego de eso entonces por medio de ambulancias del SAMU los llevan hasta el hospital
Padre Hurtado. Sobre las diligencias que se comenzaron a realizar hace algunos instantes, bueno, tanto la Policía de Investigaciones como el equipo ECO estuvieron realizando algunas gestiones, pericias preliminares, y esto que vamos a escuchar ahora son las palabras que entregó la Policía de Investigaciones, que justamente se refiere a los primeros antecedentes que se conocen a propósito de esta situación. Escuchemos justamente lo que señalan desde la Policía de Investigaciones. 2 vehículos habrían participado directamente en el hecho, uno es de la víctima y el segundo de los atacantes, los cuales le dan alcance al vehículo rojo que está a mi espalda y proceden a dispararle en múltiples ocasiones. Existen bandas rivales por tráfico de droga en este sector, de las cuales ya comenzó la investigación propiamente tal a fin de dar y ubicar a los autores de este hecho. ¿Se conoce de los antecedentes, si los sujetos tienen antecedentes, al menos los lesionados? Por lo menos hasta este minuto lo recabado efectivamente tiene antecedentes por tráfico de droga. Ahí está entonces, con antecedentes por tráfico de drogas, es justamente lo que se conoce respecto de las víctimas en este hecho. Hay que señalar que el ocupante, el fallecido, el piloto de este vehículo es de nacionalidad chilena, el que iba de copiloto aparentemente también lo es, y quien iba en la parte trasera del automóvil, en el asiento trasero, era el de nacionalidad colombiana. Estos 2 últimos son los que están en este minuto siendo atendidos recibiendo atención quirúrgica, incluso se nos ha señalado por parte de los equipos médicos del Hospital Padre Hurtado. Ustedes ven en la imagen que nos muestra nuestra compañera Carla Durán el trabajo que está desarrollando los peritos de la Policía de Investigaciones para justamente dilucidar cuáles fueron la dinámica de estos hechos. Lo que sí se conoce hasta ahora es justamente que esto no comenzó en este lugar. Este es el punto final de un trayecto de varias cuadras en el cual este vehículo de color rojo circulaba a alta velocidad para tratar de escapar de quienes iban a ser finalmente los atacantes, quienes circulaban en un vehículo de marca Nissan, color blanco, modelo Versa, y que finalmente los alcanzan en la intersección de Avenida Observatorio con Las Águilas. Yo les había señalado un antecedente muy importante, la cantidad de disparos, entre 60 a 80. Bueno, la gran cantidad de disparos está rodeando toda la carrocería, todos los vidrios que no estallaron. Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que este vehículo pudiese tener algún tipo de blindaje o bien láminas de seguridad que evitaron, entre otras cosas, que los vidrios estallaran en esta ocasión. Lo cierto sí es que atravesaron de todas maneras estos vidrios y terminan generando estas heridas graves para los 3 ocupantes de este vehículo de marca Mazda color rojo. Revisemos ahora las palabras que entregó la persecutora del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público y que justamente se refería a esto, a los primeros antecedentes que fueron al menos los periciados por parte de los equipos tanto de Carabineros en una primera instancia, quienes cercaron el sitio del suceso, y después a la llegada de la Policía de Investigaciones, quienes realizaron las primeras gestiones ante este hecho. Revisemos lo que señalaron desde el Ministerio Público. Bueno, lo que sabemos hasta el momento que este hecho ocurrió en horas de la tarde, estaría involucrado otro vehículo como se ha podido ver, digamos, son múltiples impactos balísticos. Sabemos que lo que sabemos es que los ocupantes dijimos que hay 3 víctimas. Las 2 personas que iban en el interior del vehículo son chilenos, jóvenes, no adolescentes, pero jóvenes. Eso es lo que sabemos respecto de ellos, y hay una tercera persona que es de nacionalidad colombiana y que esta es la persona que está grave en el hospital. No hay información respecto de que haya intercambio de disparos, más bien parece como un ataque directo al vehículo Mazda color rojo donde iban 2 ocupantes en su interior, el chofer y el copiloto. Lo que se sabe respecto de estadísticas y que son lamentables, Mónica, en lo que va del año, en estos 8 meses del año, este sería el crimen o la persona fallecida, suman 27
personas asesinadas con armas de fuego o bien armas blancas. Solamente para sumar otro antecedente, también aquí en la comuna de La Pintana se registró otro hecho, pero más temprano, en el cual fue encontrado el cuerpo de una persona quien habría tenido una herida proveniente de un arma blanca, y que fue justamente encontrado este cuerpo al interior de una cancha de fútbol, también aquí en la comuna de La Pintana, en otro punto, en el sector de Gabriela con pasaje 7, es ahí donde ocurrió este hallazgo de este cuerpo que fue encontrado con esta herida con arma cortopunzante, otro hecho más de sangre que ocurrió aquí en la comuna de La Pintana en esta jornada. Muchas gracias por toda la información, Felipe. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a otras materias. El gobierno autorizó el uso de los dispositivos electrónicos de inmovilización temporal, más conocidos como las pistolas Taser, por parte de esto de Carabineros. Su uso es considerado no letal porque disparan pequeños dardos que generan una descarga eléctrica capaz de inmovilizar a una persona. Carabineros va a iniciar ahora el proceso de compra del modelo más reciente de estas armas, que tiene un costo aproximadamente de 5 millones de pesos por unidad. Recuerden que esto forma parte de un piloto que se ha reactivado conjuntamente con Carabineros. Carabineros ha dictado los protocolos con ese fin. Solicitó la autorización final con fecha 18 de agosto y el 20 de agosto se ha despachado la respuesta por parte de la Subsecretaría de Seguridad Pública, autorizando a Carabineros a desarrollar el proyecto, incluyendo la adquisición en consecuencia de este tipo de dispositivos. Para que se puedan llevar a cabo, requieren no solo la adquisición, sino que además la capacitación. Son un tipo de medios que tienen por propósito efectivamente indisponibilizar a las personas temporalmente, por lo tanto requiere de una capacitación en su uso, pero técnicamente son 2 lancetas que se lanzan al cuerpo y en consecuencia la extracción también requiere de un tipo de capacitación que está asociada a las personas que van a utilizarla. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo acusó un uso malicioso y descontextualizado de las declaraciones del ministro Carlos Montes, realizadas ayer en el programa Hoy es Noticia de CNN Chile, con Miguel Ángel Mardones. Esto al ser consultado sobre el proceso de reconstrucción en Valparaíso tras el gran incendio de febrero del año pasado. El miembro indicó que las palabras del secretario de Estado de ninguna manera son interpretables como un intento de desvincularse del rol que le corresponde en este marco. Además, señalaron que al iniciar su gestión había 25 procesos de reconstrucción, a los que se sumaron 18 en el actual gobierno. Nosotros estamos reconstruyendo en este momento, de las reconstrucciones anteriores al año 22, nosotros ya hemos reconstruido durante este gobierno 2.700 viviendas. ¿Ah? O sea, porque se vienen acumulando distintos tiempos. ¿Por qué? Porque tenían problemas legales los gobiernos anteriores de las viviendas, para poder demostrar, porque había situaciones territoriales complejas, distintas realidades. Entonces, yo sé que todo esto no justifica que las familias tengan que vivir sin vivienda. Es muy duro para las familias vivir sin la vivienda, tener que vivir en condiciones familiares o en otras alternativas. Bueno, pero en eso se está trabajando. Somos bastante serios para hacerlo y hemos tratado de hacerlo mejor. Ojalá que en el futuro o ahora haya gente de mejor calidad para hacer las cosas, pero hemos tratado de hacerlo la mejor calidad posible. Yo además soy ministro de la Vivienda. No soy jefe de la reconstrucción de Valparaíso porque sé que esto tiene siempre cierta connotación. Yo soy el jefe, soy ministro de la Vivienda y tengo que mirar el conjunto de las reconstrucciones que estamos, que son 43 en este momento. Y en prisión preventiva quedaron los 5 sospechosos del homicidio del ingeniero Michael Peñalosa en Curacaví. Vamos a tomar contacto con Miguel Ángel Araya para conocer todos los detalles. Miguel Ángel, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, en prisión preventiva quedaron los 5 imputados que fueron formalizados durante esta jornada ahí en el Juzgado de Garantía de Curacaví. Los 5 imputados que están vinculados presuntamente a este robo con homicidio que ocurrió la semana pasada en la comuna de Curacaví, donde lamentablemente falleció Michael Peñalosa, quien es esta persona, un joven ingeniero que vivía en esta localidad en una de las parcelas cerca del sector Los Hornitos, que termina falleciendo presuntamente en manos de estos antisociales que ingresaron a su domicilio en 3 ocasiones. La tercera fue finalmente la que le causaron la muerte en lo que fue presuntamente un atropello, según ha arrojado la indagatoria del Ministerio Público y según los propios imputados lo han confirmado en las declaraciones que han entregado en estos pocos días de investigación. ¿Cuáles son los delitos que se le están imputando? Principalmente robo al lugar habitado,
hurtado, también robo con homicidio, también el delito de incendio, porque hay que recordar que una vez que se concreta este robo al domicilio y el robo de la camioneta de Michael Peñalosa, también ellos se trasladan hasta la cuesta de Lo Prado, donde empiezan a intentar vender a través de redes sociales esta camioneta de modelo chino. Al no lograrlo, ellos regresan a sus respectivos domicilios, pero se quedan de acuerdo para volver al día siguiente, el 20 de agosto, y en la madrugada del 20 de agosto que ellos terminan incendiando esta camioneta, no sin antes limpiar cualquier tipo de huella, cualquier tipo de prueba que habría quedado en este vehículo. Posteriormente se fueron entregando algunos de los imputados, también otros fueron detenidos en allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones. Allanamientos, por ejemplo, en el caso de uno de los principales imputados, Esabú Esteban Muñoz Escobar, cuando la Policía de Investigaciones llega a su domicilio, se encuentran con la sorpresa de que también había droga en este domicilio, en particular clorhidrato de cocaína y además una motocicleta que estaba con orden de búsqueda porque había sido robada y por lo tanto a él se le imputan, además de los delitos ya mencionados, el delito de microtráfico y también el delito de receptación por este vehículo que fue encontrado. Así que esta jornada se realizó la formalización, el Ministerio Público presentó lo que se ha podido recoger durante esta indagatoria y quedaron en prisión preventiva los 5 imputados al considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso es lo que ha definido entonces durante esta jornada el Juzgado de Garantía de Curacaví. Pasemos a escuchar las declaraciones que entregó durante esta jornada el fiscal a cargo de la causa, quien realizó entonces las declaraciones posterior a que terminara esta audiencia. Nos referimos al fiscal de Focos Occidente, de Focos Occidente, Leonardo Tapia, quien entregó la declaración y se refirió a esta medida cautelar que se ha entregado de prisión preventiva a estos 5 imputados. Efectivamente existen roles determinados por cada uno de ellos. Hay alguno que se dedica precisamente en el transporte del grupo hasta el lugar donde ocurren estos hechos, precisamente el domicilio de la víctima, para posteriormente el resto de los sujetos concurrir, forzar los cercos perimetrales, ingresar a la vivienda y proceder a la sustraer especies. Nosotros postulamos aquí que existe una premeditación y un acuerdo previo para la concreción de este delito. No tan solo en el momento mismo de la ocurrencia de los hechos, sino que anterior a esto. Los antecedentes que tenemos nosotros no es que la víctima se haya cruzado, sino que la víctima intentó repeler justamente la sustracción del vehículo. No es un cruce, no es un accidente, no es un cuasi delito de homicidio, es una intención positiva de causarle la muerte. Cabe señalar, Mónica, que esto aparentemente se trataría de un clan familiar de los 5 imputados, porque 2 eran primos y otros 3 también eran primos. Recordemos que son 5 los imputados, 2 eran primos y otros 3 también tenían esta relación consanguínea y por lo tanto eso también da cuenta de cómo ellos se pusieron de acuerdo en primera instancia el 11 de agosto para ingresar a este domicilio, robar diversas especies, entre ellas televisores, un perfume que luego aparece en los allanamientos, también incluso una Biblia es sustraída de este domicilio en la comuna de Curacaví y además la llave de repuesto de esta camioneta modelo chino por la cual después regresan, una semana más o menos pasa desde que fue ese robo hasta que regresan a la casa de Michael Peñalosa y sustraen la camioneta finalmente con la que lo terminan arrollando. En particular se trata del imputado de nombre Esabú. Él sería la persona que se sube a la camioneta solo, aparentemente según las primeras pesquisas de esta indagatoria, se sube a la camioneta, acelera y lo que dice su defensa es que no lo habría hecho con un dolo, no lo habría hecho con intención de asesinar a esta víctima de la comuna de Curacaví, sino que aparentemente cuando esta persona se da cuenta de que le estaban entrando a robar a su casa, sale con una linterna, porque además también le cortaron la energía eléctrica, cortaron el cableado de su domicilio, sale con una linterna y además un puñal. Y ese puñal lo habría lanzado al vehículo tratando de espantar a estos presuntos delincuentes y en ese momento le da al parabrisa del vehículo. Lo que se dice desde su defensa es que él entonces no tenía dolo, sino que simplemente no pudo ver debido a la oscuridad del lugar y a la trizadura del parabrisa de este vehículo, no logró prever que estaba esta persona delante del vehículo y él acelera y lo arrolla, lamentablemente causándole la muerte un par de minutos después. Así que la defensa dice que no había dolo por esa parte, no se sabe si van a apelar, dijeron que van a revisar
la resolución, pero escuchemos aquellas declaraciones que entregó la defensa de estos 5 imputados, representados, cabe señalar, por la Defensoría Penal Pública, y además lo que también tuvo que señalar la abogada querellante por parte de la Municipalidad de Curacaví. Ella dice que acá con este hecho ha aumentado la sensación de inseguridad en esta comuna y que además este tipo de ilícitos no se suelen ver, por lo tanto es bastante grave que ocurra ahí en la comuna de Curacaví. Escuchemos aquellas declaraciones de los abogados que intervinieron durante esta jornada de formalización. Nosotros propusimos medidas cautelares de menor intensidad, pero quedamos conformes con la resolución, esencialmente porque el Ministerio Público le planteó al tribunal que los 5 imputados tenían participación en un delito de robo con homicidio. El tribunal determinó que eso no es así, que solamente uno de los imputados, quien conducía el vehículo, es quien tiene al menos participación en ese ilícito. Sin embargo, sí se accedió a la medida de prisión preventiva, pero eso se debe a que de todas maneras se dieron por acreditados delitos que tienen pena de crimen. En este caso, el robo del lugar habitado. Todos ellos renunciaron a su derecho a guardar silencio, todos ellos declararon sin un abogado defensor y todos ellos han reconocido su participación de alguna forma en los hechos que el Ministerio Público les imputa. La única diferencia que tenemos con el Ministerio Público hoy es cómo se deben calificar los hechos que hoy día se están investigando. El trabajo que realiza la Oficina de Atención a Víctimas no solamente va desde un punto de vista jurídico, no es solamente una atención jurídica, una compañía constante, sino que también se trata de una atención psicológica y una contención psicológica a las familias. La comuna de Curacaví no es una comuna en la que sucedan constantemente este tipo de ilícitos. Por lo tanto, este hecho específicamente marcó profundamente a la comunidad. La sensación de seguridad no es solamente un comentario que se haga al voleo, la sensación de seguridad es real. La gente hoy en día tiene mayor miedo, teme que estén en sus casas y sean asesinados por estas bandas delictuales. Bueno, Mónica, se dio un periodo de 120 días de investigación para que la Fiscalía Metropolitana Occidente continúe con las diligencias, con la recolección de pruebas y de antecedentes que puedan demostrar la responsabilidad de estos imputados. Repetimos los delitos por los que fueron formalizados: robo al lugar habitado, robo con homicidio, el incendio y también algunos delitos particulares por los que se le agregaron a cada uno de estos imputados. En el caso de Sabú, por el portar esta clorhidrato de cocaína y también la receptación de este vehículo motorizado. Hay que estar atento a si la defensa ingresa algún recurso de apelación para revocar o intentar revocar esta medida cautelar de prisión preventiva y así obtener una medida cautelar menos gravosa, como lo puede ser el arresto domiciliario total o el arresto domiciliario parcial. Y además también estaban solicitando el traslado de estos imputados que están actualmente en Santiago 1, que pasen al centro de detención preventiva de Talagante, ya que estarían más cerca de sus familias y además estarían presentando algunos problemas al interior de la cárcel Santiago 1 debido a la connotación pública que ha tenido todo este caso. Le agradecemos muchísimo su información a Miguel Ángel Araya. Bueno, las perspectivas de inversión han mejorado para este año, según muestran varios estudios. Pilar Gutiérrez nos cuenta las razones y nos muestra también las iniciativas que se están impulsando para seguir aumentando los desembolsos. Una mejora en las cifras de inversión es lo que parecen mostrar distintas mediciones. Según las cuentas nacionales del segundo trimestre del Banco Central, la formación bruta de capital fijo creció 5,6% en ese periodo. No solo eso, la Corporación de Bienes de Capital proyecta que en 2025 los montos de inversión crezcan 21% con respecto al año anterior. Es cierto que los permisos han dificultado la implementación de las inversiones, pero también es cierto que la inversión aumentó el año pasado. La Corporación de Bienes de Capital proyecta un incremento muy significativo en las inversiones a futuro. Si a eso le sumamos el hecho de que el gobierno está activamente trabajando en reducir los tiempos de aprobación del proyecto de inversión, podemos esperar que las mejores cifras económicas que ya estamos viendo mejoren aún más en el futuro inmediato. Los sectores que se espera impulsen la inversión este año son minería con más de 8.000 millones de dólares y energía con casi 6.000 millones. Las cifras de 2025 así marcarían distancia con la tendencia de los últimos años. Nosotros estamos proyectando uno de los años con mayor inversión anual de los últimos 10 años, cercano a los 23.000 millones de dólares. Eso es bastante importante porque también
probablemente esto se pueda mantener por los próximos, al menos mantener por los próximos 2 años. En la construcción para este año proyectan un alza en inversión de 4%, impulsado sobre todo por proyectos de infraestructura, pero una debilidad todavía en el sector inmobiliario. No así para 2026, donde esperan que mejore si se mantiene la tendencia positiva que ha generado el subsidio a la tasa hipotecaria. Vemos números relativamente positivos en comparación con bases de comparación muy bajas que veníamos trayendo desde los últimos 3 años. Un dinamismo, de hecho este crecimiento de un 4% le pone una base de comparación bastante más alta al 2026, pero al menos si mantenemos o seguimos proyectando el crecimiento, resolviendo problemas de permisología, certeza jurídica, podremos en parte ver mejores cifras hacia 2026. Si bien hay estudios que revelan un panorama algo más positivo, desde el empresariado ponen una nota de cautela sobre los datos, haciendo énfasis en los desafíos pendientes hacia adelante para destrabar las inversiones. Cifras que, si bien siendo positivas, responden en parte a una baja base de comparación. Hay una batería de medidas que nosotros hemos propuesto como CPC para justamente redinamizar esa inversión con mayor certeza jurídica, con mayor competitividad tributaria, con el destrabe de muchas inversiones que hoy día están adjudicadas, concesiones que tienen financiamiento y que sin embargo siguen entrampadas en el sistema público. Un estudio de Sofofa revela que del total de proyectos de inversión en calificación ambiental, el 25% presenta retrasos en su tramitación, generando un costo que supera los $2.000 millones. Esto al 30 de julio de este año, por lo que el sector privado llama a avanzar en el tema. El gobierno espera promulgar pronto la ley de permisos sectoriales. Esperamos promulgar la ley en los próximos días y ya estamos preparando los reglamentos para hacerla efectiva de manera inmediata. En paralelo a los proyectos que ha impulsado el gobierno, se han desarrollado iniciativas a nivel local que buscan acelerar la inversión. La Municipalidad de Renca ha sido pionera en crear una agencia de inversiones que, en 6 meses del proyecto piloto, ha logrado impulsar más de $350 millones en inversión privada. Acompañar a quienes buscan hacer una inversión mejorando la información. Por ejemplo, no hay nadie mejor que un municipio para conocer la información al detalle de lo que está pasando en la comuna, cuál es la norma que existe en los terrenos, cuáles son los proyectos que a lo mejor se pueden complementar con un proyecto específico que está recién empezando a pensarse. Lo que busca es conectar estas oportunidades con aquello que nuestra comunidad demanda y que al mismo tiempo es una buena noticia para quienes quieren invertir en nuestra comuna. Medida que puede servir de ejemplo para otras comunas y que busca apoyar a los inversionistas a lo largo de todo el proceso para que desarrollen proyectos que se ajusten a las necesidades de los vecinos. Bueno, diferencias programáticas se evidenciaron entre el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y su contendor, José Antonio Kast, luego de que este último decidiera excluir la denominada agenda valórica de su propuesta de gobierno. Kaiser calificó la definición del republicano como lamentable, mientras que Franco Parisi advirtió que un programa no borra la historia. En su nota, Colomba Eichholz nos cuenta más. La Fuerza del Cambio es el nombre del programa de gobierno presentado por José Antonio Kast. El documento fija 3 ejes centrales: seguridad, economía y crisis social. El abanderado ha reiterado que su propuesta apunta a un gobierno de emergencia, por lo que las materias valóricas no estarán incluidas, cuestión que llamó la atención de uno de sus contendores en conversación con CNN Prime. Lo encuentro un poco lamentable porque la verdad es que un país funciona en torno a su estructura de valores. Si no vamos a discutir sobre los valores en tiempo de las elecciones, entonces, ¿cuándo? Yo diría que, por ejemplo, gran parte de la crisis que estamos viviendo hoy día institucional tiene que ver con una crisis valórica. Valores cuya defensa, según señaló el abanderado libertario, resulta más difícil para el Partido Republicano, ya que lo hacen desde una perspectiva más religiosa, mientras que él y su equipo lo abordan desde una mirada pragmática y filosófica. Pero Kaiser no fue el único en cuestionar la estrategia de Kast, quien en sus candidaturas anteriores sí impulsó una agenda valórica, marcada por el rechazo al aborto, la defensa del matrimonio entre hombre y mujer y la oposición a la adopción homoparental. Un programa no te borra la historia, si no hablemos con lo que está haciendo Jara también. Creo que los programas presidenciales son solamente un punto de lo que constituye una candidatura. Del aborto nosotros creemos que las 3 causales de aborto se tienen que mantener sí o sí.
Postura que los partidos Social Cristiano y Republicano no comparten, pero reiteran que no será parte de la discusión programática. No tenemos ninguna duda de que nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, está comprometido con nuestros valores y con nuestros principios. Tenemos la certeza de que va a defender sin duda el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la vida del que está por nacer, rechazando por supuesto el aborto y una educación libre de ideologías. Libertad como la que tuvo el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, para apoyar la candidatura de José Antonio Kast y dejar atrás su relación con Chile Vamos, coalición que lo acompañó durante toda su gestión como jefe comunal. Nos alegramos como equipo de poder recibir la experiencia, el apoyo del exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, que tiene experiencia en temas sociales, en temas de seguridad, temas de vivienda, y eso viene a complementarse con el trabajo que ya estábamos realizando. Yo respeto mucho, sobre todo a Evelyn, porque es una persona a la que le tengo harto cariño. Yo no fui invitado a ser parte de alguna de las reuniones de su comando, pero yo estoy convencido que José Antonio Kast tiene el proyecto más nítido de país que necesitamos hoy día y tiene clarísimo que tiene que ser, como él dice, un gobierno de emergencia. Eventual gobierno que en Chile Vamos han criticado por la falta de elenco que tendría para conformarse en una semana donde el Partido Republicano no solo incorporó a Germán Codina, sino también al ex convencional y economista Bernardo Fontaine. Autoridades de los partidos oficialistas salieron a cuestionar el compromiso que ha mostrado el Partido Comunista con la candidata Janet Jara. Incluso algunos pusieron en duda que la colectividad quiera formar una alianza detrás de la banderada. Todo esto tras la polémica que desató nuevamente el timonel del PC, Lautaro Carmona, después de la salida del ministro Mario Marcel. Los detalles con Macarena Román. Cortito sobre los dichos de Lautaro Carmona, ¿qué le parece? ¿Le ha generado incomodidad tener que responder por Lautaro Carmona? ¿A usted las declaraciones de Lautaro Carmona? ¿De nuevo? Es un tema que no ha dejado de estar en el centro de los titulares. Las palabras de Lautaro Carmona siguen generando incomodidad al interior del oficialismo. La candidata Janet Jara nuevamente tuvo que referirse al tema en medio de su gira nacional. ¿Se equivocó Carmona en sus dichos? ¿Se equivocó él? Yo tengo mi propia opinión al respecto y como señalado, la responsabilidad fiscal es indispensable. Lo que no contribuye es que el debate se base entre problemas que se expresan en opiniones políticas que no tienen nada que ver con lo que vive la gente real. Pero mucho menos moderados fueron algunos líderes de partidos oficialistas. Saber si realmente existe el ánimo de conformar una coalición desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista para darle gobernabilidad al país en un futuro gobierno o si realmente no existe esa motivación. Nuestra preocupación principal y transversal, y que no quepa duda de aquello, es nuestro compromiso con la candidatura presidencial de Janet Jara. Pero al interior del oficialismo no todos lo ven así. El primero en cuestionar la postura del PC fue el vocero de la campaña de Janet Jara, el senador PPD Ricardo Lagos Weber. Cuando uno ve estas declaraciones permanentes, aportillando, que es como que no se termina de convencer de que la candidata de su fila. Y no están dispuestos a respaldarla, parece. Y no ha sido el único que en los últimos días ha deslizado aquella hipótesis. En conversación con Cooperativa, el senador y presidente del ADC, Francisco Huenchumilla, aseguró que tiende a pensar que hay palabras del timonel comunista que tienen un móvil de otra naturaleza. Hipótesis que también toma fuerza en otros sectores. Puede ser que se refuerce la tesis de que se está privilegiando o lo parlamentario o se le está hablando mundo interno, pero eso no es lo que necesitamos hoy día. No boicotearla, no hacerle zancadillas a cada rato. Eso es lo mínimo que se le pide a la seriedad de un partido político que tiene esta opción de tener una candidatura presidencial. Los cuestionamientos hacia el timonel comunista también llegaron desde el gobierno. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones, mientras en La Moneda... Que nosotros no estamos haciendo opinología de los debates políticos entre presidentes de partidos, parlamentarios. No, nuestra tarea ahora es seguir trabajando como gobierno en las demandas y urgencias de la ciudadanía. Otros sí quisieron opinar y de hecho dar un paso más allá. En la DC, por ejemplo, incluso le piden a la candidata que suspenda su militancia comunista. La han maltratado, tanto en la primaria como actualmente. Insistir en que Jadwe sea candidato
Carmona, rompiendo vínculos, tratando mal al mejor ministro que tuvo este gobierno, al ministro Marcel, la verdad que ya esto no da para más. Yo creo que inocuo a estas alturas. Yo creo que todos conocen que hoy día es militante del Partido Comunista con posiciones bien progresistas, bien de centro izquierda. Ella ha recogido las visiones de todo el mundo de la centro izquierda, las está recogiendo además en este reseteo del programa. Las palabras de Carmona también fueron cuestionadas por el secretario general del PS, Camilo Escalona, quien en la tercera aseguró que el líder del PC dio un golpe al presidente Boric que ningún dirigente político se había atrevido. Esto luego que señalara que se está desgranando el choclo en el gobierno tras la salida de Mario Marcel. Bueno, pausa en las noticias y al regreso aquí en CNN Prime en vivo y en directo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana. Lo habíamos anunciado, nos acompaña en CNN Prime la ministra Antonio Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De hecho, 8:38 en vivo en el estudio de CNN Chile. Quisiera preguntarle primero, lanzan ayer la campaña de difusión de esta ley integral contra la violencia de género. Y me gustaría entender qué es lo que ha cambiado fundamentalmente con esta ley, partiendo de la base que se entiende evidentemente que no todo delito contra la mujer es violencia de género, sino los motivados por ser mujer. Con eso, teniéndolo claro, la pregunta es, ¿qué cambia? ¿Hay nuevos delitos? ¿Se armoniza la legislación existente? ¿Qué? Bueno, precisamente la campaña, el nombre que lleva es una ley en nombre de todas, porque tratamos de expresar que en esta ley no estamos atendiendo situaciones puntuales que con mucha lucha de las familias dieron origen a lo que llamamos, como por ejemplo la ley Gabriela, sí, en memoria de Gabriela Alcaíno, para incluir el femicidio que ocurre en situaciones de pololeo, claro, o la ley Antonia. Acá estamos hablando de una legislación que en primer lugar nos pone al día respecto a un compromiso que Chile había firmado ya en los años 90, que es la Convención de Belém do Pará. En segundo lugar, efectivamente se armoniza, porque cuando hemos ido avanzando por distintos aspectos, y eso causa que de repente haya, o hubiera más bien, pequeñas discrepancias entre las normas en las que de repente las decisiones que puede tomar la justicia o las opciones que tienen las mujeres se ven limitadas a propósito de esas discrepancias legales. Eso tiene ahora todo un marco que es confluente, que es la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, y efectivamente se crean nuevas figuras. Como la difusión de imágenes íntimas, por ejemplo. Así es, la difusión no consentida de imágenes íntimas es ahora un delito. Teníamos la posibilidad de perseguir penalmente la obtención de imágenes íntimas sin consentimiento. Pero no la difusión. Pero no la difusión, eso es distinto. ¿Por qué? Porque el fenómeno digital del envío de imágenes entre pares, que no está solo limitado a los más jóvenes, como se cree, ha causado también que ante la falta de educación respecto al consentimiento y lo que implica, se rompa. Claro, que ahora tiene un castigo entonces que podría ir desde multa hasta presidio en grado menor. Ahora, tal vez lo más polémico fue, para parlamentarios de oposición, la educación no sexista. Llevaron esta reclamación ante el Tribunal Constitucional, es parte de sus facultades, fue rechazado. La pregunta es, ¿qué va a cambiar? Cuando hablamos de educación no sexista, ¿de qué vamos a hablar? Porque ahí se tiende a confundir con la educación sexual integral, que es otra cosa. Esto es educación no sexista. ¿Qué es? ¿Qué va a haber en concreto? ¿Qué debiera haber en un colegio? Bueno, tal como razonó el Tribunal Constitucional, por definición, sexismo es la creencia de que un sexo está por encima de otro, ¿cierto? Y entonces educación no sexista significa básicamente, y así razonó el Tribunal Constitucional dándonos la razón, de que significa una educación sin sesgos, que enseñe la no discriminación, no importa de quién sea, y por lo tanto esto no es un delito, no es un tipo penal, no es algo así. Lo que crea es un principio preventivo a cargo del Ministerio de Educación y que por lo tanto tiene que ser coincidente con los otros principios de nuestra Constitución, como son la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres. Y en ese sentido, ¿qué se modifica? Primero, ha ido habiendo modificaciones de algunas normativas sobre reglamentos internos. Volviendo al caso de Gabriela Alcaíno, una de las cuestiones que siempre decía su padre, Fabián, es que precisamente el femicida de Gabriela y su madre había tenido 2 agresiones contra compañeras de colegio en forma previa.
y los manuales de convivencia no abordaban la violencia de género, sino otras formas, cosas más relativas a la comunidad escolar. Y otras cuestiones que tienen que ver con el cambio curricular para que no sea el mismo contenido que se enseñe el que enseña a discriminar. Ya. Quiero preguntarle respecto ahora, en la campaña presidencial se empiezan a tocar temas que tienen que ver, a veces directa, a veces indirectamente, con su ministerio. Quería mencionar una sola cosita, que son dos figuras que se crean en la ley que para nosotras son muy importantes y son un poco el centro de la campaña. No me mires así. No, no, son, diga, pero no me ocupe tanto tiempo. Porque una es, además de la difusión no consentida de imágenes íntimas, hemos creado la agravante de violencia ginecobstétrica. Sí, que es un tema. Muchas veces pero bien silenciado, además. Es bien silenciado, pero el año pasado, con la ley recién aprobada, hicimos la primera encuesta de violencia de género con esta pregunta por primera vez y tuvimos una prevalencia de más del 30%. Sí. Y por lo tanto es una figura que de hecho ya se está ocupando a propósito de un caso en el hospital de Illapel. Okay. Y otra figura nueva que no tiene que ver con la denuncia, pero sí con cómo se aborda, es la supervisión judicial de las medidas cautelares. Ya a marzo se habían realizado miles, mañana vamos a tener un nuevo balance junto a la ministra de la Corte Suprema, Gloriana Chevesich, y al Ministerio Público. ¿Cuál es la gracia de esta supervisión judicial? En que no es la víctima la que tiene que reportar que la cautelar no se está cumpliendo, sino que son las instituciones las que se hacen cargo. Bueno, vamos a la campaña presidencial, por lo que yo le decía, porque hay temas que se empiezan a cruzar con políticas que usted misma, en nombre del gobierno, ha impulsado. Por ejemplo, Johannes Kaiser, en su programa de gobierno, yo me imagino que ustedes ya van revisando los programas de los distintos candidatos, él habla de terminar con cualquier medida de afirmación positiva y también con estos enfoques transversales de género en los distintos ministerios, que implica que todas las políticas, en el fondo, que impulse un ministerio, tienen que tener un enfoque de género. ¿Cómo toma que eso esté en un programa de un abanderado? Tiene todo el derecho, obviamente, porque tiene toda la potestad para hacerlo, pero ¿qué le parece a usted como dentro del panorama presidencial? Yo creo que es muy importante explicar que las medidas afirmativas o las políticas de género no son un adjetivo que se pone en la gestión, sino que tienen resultados concretos. Una política afirmativa de género en el transporte público es el programa de mujeres conductoras del transporte público. Es una política afirmativa. ¿Pero qué le parece que el candidato diga esto no va a estar? Bueno, entonces se retrotrae. Por lo tanto, ¿cómo se retrotraen? O sea, ¿va a despedir a esas mujeres? ¿Va a eliminar las cláusulas de contratación para la licitación? No es tan fácil hacer esos retrocesos y yo creo que es importante explicar que acá hay puestos de trabajo que se han creado. Un ejemplo, pero si no es tan fácil, entonces no es gran peligro que se ponga en un programa. Es que un programa, digamos, yo creo que lo que tiene que mostrarse es la capacidad de gestión. Ya la verdad ahí no conozco, pero sí hemos visto que en el Congreso se han hecho propuestas que lo que buscan es retroceder. Ahora, lo que quieren ¿el riesgo existe de retrocesos para usted? Creo que el riesgo de retroceso es una frase muy antigua del feminismo, lo decía Simón de Beauvoir, basta una crisis para que los derechos de las mujeres se pongan en duda. Ya hay países en los que se ha retrocedido. Y el retroceso no tiene que ver con que diga o no género una política, sino con las oportunidades y las libertades que tenemos las mujeres o no, o las que perdemos. ¿Usted cree que en un programa que propone eso están en riesgo libertades y oportunidades para las mujeres? Quiero poner un ejemplo muy concreto. ¿Pero eso es un sí? Hace 10 años se creó la Mesa de Mujeres y Minería, público-privada. Cuando empezó esa mesa, Chile tenía una participación de menos del 10% de las mujeres en la minería, la principal industria del país. ¿Cuál es la consecuencia concreta de eso? Que, por ejemplo, en una ciudad minera, cuando hay negociación colectiva, las mujeres se empobrecen, porque hay inflación local, pero ellas no participan de esa industria. Gracias a 10 años de políticas públicas con enfoque de género, hoy somos el país que porcentualmente tiene la mayor cantidad de mujeres en minería en el mundo, por encima de Australia y Canadá. Esas son mujeres jefas de hogar que participan de la economía formal, con un buen empleo y, digamos, agregando valor. ¿Eso es el esfuerzo que vamos a perder? Tema pensiones, la llevo a tema pensiones. José Antonio Kast en su programa habla del chao préstamo. Bueno, también Johannes Kaiser, es decir, este 1,5%, que es para subir las pensiones de préstamo que hacen las cotizaciones de los trabajadores en esta reforma de pensiones, para subir pensiones actuales, pero también para beneficios que tienen que ver con mujeres, con lagunas de mujeres, con diferencias que tenemos por el distinto cálculo en esperanza de vida. Y dice que lo van a hacer con otra vía, con financiamiento, dice, desde el Estado y no desde los trabajadores. De hecho, acaba de lanzar una campaña que se llama, la anterior se llamaba Te Amo PGU y la de ahora se llama Te Amo a Devolver la Plata. ¿Cómo ve usted esa propuesta?
La verdad es que, como decía el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, uno no puede llegar y decir vamos a quitar esta vía de financiamiento y buscaremos otra, porque estamos hablando de las pensiones de miles de personas. Hay un motivo por el cual los mecanismos de seguro social benefician más a las mujeres, y eso no es porque tengan de género, benefician más a las mujeres porque las mujeres perdemos más con la cotización individual. ¿Por qué? Porque cotizamos menos, y cotizamos menos no porque trabajemos menos, sino porque nuestras horas trabajadas tienen más tendencia a ser no remuneradas. Cuando eliminamos mecanismos redistributivos o solidarios, lo que hacemos es impedir que se suban las pensiones actuales, que son principalmente la PGU se paga a mujeres que trabajaron, que su vida laboral fue en contextos de cero protección laboral. Pero usted a la dice maternidad. que está entonces en riesgo beneficios de pensiones de las mujeres con esta propuesta, José Antonio Kast. O sea, tendría que explicar cómo se financia. Es que él dice que lo va a hacer con plata del Estado. No, me parece que eso es algo un poco inexacto para hablar de algo tan sensible como las pensiones de las personas. O sea, financiamiento del Estado Sí. es un saco un poco grande para hablar de algo tan importante en lo que además... ¿No le parece satisfactorio como explicación de financiamiento? O sea, me parece que no pasa un test técnico mínimo. Ya. Le pregunto también respecto de la acusación que hace él de que ustedes en el gobierno, al salir a criticar su propuesta en bloque y con tantos ministros, lo que están haciendo es faltar a la presidencia electoral. Yo creo que hay que revisar bien cuál es la definición normativa de la presidencia electoral, porque hay que explicar claramente también algo que está en marcha y que de hecho va a empezar a pagar sus primeras pensiones desde el 1 de septiembre para las mayores de 82 años, y digo las mayores de 82 años porque la PGU tiene cara de mujer, que es el aumento de la PGU de 250.000 pesos. Y por lo tanto, acá estamos haciendo una conversación país que tiene efectos concretos. Eso no quiere decir hacer un llamado a voto, pero sí es un legítimo debate político. Se fue Mario Marcel del gobierno, renunció a su cargo. La pregunta que muchos se hacen es si con su vida se fue también parte importante del oficio del gobierno y si no se acentúa el síndrome del pato cojo. Bueno, yo creo que son interpretaciones que podrán ser muy variadas para los analistas. Yo me pegué mis lagrimones, como es de público conocimiento. Lo vimos. Sí, soy un poco llorona. Pero, en primer lugar, yo quiero destacar el compromiso que tiene Mario respecto a las políticas de corresponsabilidad. O sea, fue uno de los impulsores de que lleváramos adelante el debate Sala Cuna. Uno de sus últimos eventos internacionales fue acompañarnos en la conferencia regional de la mujer de América Latina para hablar de los cuidados, pero una semanita antes de renunciar. Cuando se va alguien tan importante, ¿no se acentúa el síndrome del pato cojo que sufren todos los gobiernos cuando se va alguien del corazón de los gabinetes, de los ministerios más esenciales? Pero es que el ministerio ahora está a cargo de Nicolás Grau, que también ha tenido un rol que, en mi opinión, es muy relevante, cumpliendo compromisos de campaña tan sensibles como el cambio y la reforma a la ley de pesca, que era algo a lo que muchos habían dicho no era posible, por ambos lados, y también otro proyecto fundamental que es el de permisología. Y personas como, digamos, Joseph Ramos, que oficialista no es, como economista dijo que era uno de los logros más importantes para un ministro en 20 años. Ahora, también desde el oficialismo han habido posturas bien distintas. Por de pronto, con quien usted antagonizó, Lautaro Carmona, criticando fuertemente a Mario Marcel, y hoy día vuelve a defender la postura de Carmona Bárbara Figueroa, que dice que tiene todo el derecho, que dice que es una postura conocida y pública del partido. En eso tiene un punto. Dicha en pública y además dicha en privado al ministro. Entonces, obviamente que lo que está poniendo sobre la mesa, porque a usted le molesta tanto, digamos, que diga esto Lautaro Carmona, pero además fíjese que Camilo Escalona dice: Lautaro Carmona dio un golpe al presidente Boric con estas declaraciones que ningún otro dirigente político se había atrevido. Se refiere a lo de Marcel ya cuando dice que se está desgranando el choclo. Creo que respecto a las declaraciones de don Camilo, las podrá explicar él. Yo creo que hay un problema cuando desde la propia izquierda, yo al menos me considero una mujer de izquierda, no de centro izquierda, que es también parte del espectro del gobierno, no defendemos la responsabilidad fiscal como un principio. Es una dicotomía falsa el decir que ser conscientes y responsables con el gasto fiscal es dicotómico con el gasto social. ¿Por qué?
porque precisamente bajo nuestra gestión de gobierno se hizo uno de los ajustes fiscales más severos de la última década, si es que no el más, pero eso se hizo sin reducir el gasto social que va directo al beneficio de las personas. ¿Por ejemplo, es un problema cuando no se defiende desde la izquierda la austeridad fiscal? Yo creo que la austeridad... ¿Por qué hay un problema? Yo creo que ahí... La responsabilidad fiscal. Tendrá que responderle quienes la critican. Como usted está diciendo, yo creo que hay un problema cuando desde la izquierda... Porque la responsabilidad fiscal es un deber que tenemos que tener como país. No es sostenible no ser responsable fiscalmente. De hecho, todas las propuestas que hemos hecho, y aquí pienso, por ejemplo, en la propuesta de Chile Cuida, del Sistema Nacional de Cuidado, lo que nosotras soñamos en régimen puede llegar a costar 3-4 puntos del Producto Interno Bruto. Y por eso lo que hemos propuesto en la ley de Chile Cuida es un camino de progresividad. Ya, pero es que tengo ahí una duda. Usted dice es un problema cuando desde la izquierda no se entiende esto. ¿Por qué? ¿Porque les quita credibilidad? ¿Por qué? No, yo creo porque eso tiene consecuencias, y tiene consecuencias en que no logramos poner en acuerdo los mecanismos a través de los cuales vamos a hacer las cosas. Las personas en Chile no quieren, en mi opinión, hoy día estábamos justo conversando de esto con vecinas en Estación Central, en el auditorio de la MUNI, no quieren que uno les diga voy a llegar allá a 30 kilómetros. Quieren ver un camino, y cuando no hay acuerdo sobre los pasos de ese camino, es cuando entran las dudas. Las personas no están interesadas en lo que le dijo el otro al otro y se pelearon, ¿cierto? Hay mucha gente que confunde la política con lo que dicen los políticos, entre políticos sobre la política. Pero en verdad acá hay son ideas y formas de construir el país. Pero cuando se dice, por ejemplo, cuando Lautaro Carmona dice que se está desgranando el choclo en el gobierno, aparte cuando ataca tan fuerte a Mario Marcel, ¿hay molestia honestamente en el gobierno, no? Con estas declaraciones. No, yo no soy la vocera del gobierno, creo que la ministra Camila Vallejo ya señaló ya, que pero usted en evidentemente yo personalmente no me represento sola, sino que soy parte de un gabinete. Ya, pero usted dijo públicamente que debería guardarse ciertas declaraciones. Yo creo que, al igual que ha pasado a veces con declaraciones mías, todos a veces tenemos oportunidades de guardar silencio. ¿Perdió una buena oportunidad de guardar silencio Lautaro Carmona? No, pero es una contrapregunta tramposa. No, no es tramposa. Usted está diciendo que a veces perdemos. Todos. Me estoy poniendo el ensayo. ¿Es esta vez de esas? Yo creo que todas las declaraciones tienen un efecto, y en ese sentido no veo el sentido, uno, de poner en cuestión nuestra política fiscal, que efectivamente ha sido responsable, y en segundo lugar poner dudas. Mario fue muy sincero respecto a los motivos de su salida, y también hemos sido muy claros respecto a cómo va a seguir el camino de la responsabilidad fiscal de la Ley de Presupuestos 2026 y de los énfasis. ¿En lo humano no le parece justo ese cuestionamiento a los motivos de Marcel? No, en lo humano me parece innecesario. Mario fue muy claro. Ya, y tengo otra duda respecto a ese punto. Usted dice, no son buenas, no sé si son esas las palabras que me acaba de decir, estoy tratando de parafrasearla lo más exactamente posible, pero dice que tienen consecuencias las declaraciones. ¿Qué consecuencias tienen estas declaraciones de Lautaro Carmona? Bueno, como dicen palabras, sacan palabras. O sea, se arma un debate que yo no sé, la verdad, que tanto le interesa a las personas. Ya. Vamos al tema de su candidata, Janet Jara. Yo soy presidente. O sea, está bien, usted es presidente y no puede hacer campaña, pero es evidente que no está dentro de me he leído todas las normativas de Contraloría para para el pasado, para todos los gobiernos, y manifestar la opinión, que más no necesita manifestarla porque es obvia. Como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Claro, pero además no es falta la presidencia decir por quién se vota, digamos. Sí llamar a votar por esa persona o sí hacer campaña. Entonces, respecto de la candidata que usted apoya, ¿usted ve cuadrado el Partido Comunista detrás de Janet Jara? Justo hoy día, a propósito de que estaba en Estación Central, estábamos comentando como de esa necesidad que hay respecto, ¿qué pasa? No estoy diciendo que tú lo hagas, Mónica, pero pasa cuando hay liderazgos de mujeres que están frente a un proceso importante como una candidatura presidencial, y no le ha pasado, digamos, no es un caso exclusivo. Yo creo que de esto está bien estudiado en la ciencia política, que siempre se pone en duda su liderazgo. No estoy poniendo en duda el liderazgo, estoy poniendo en duda la disciplina del Partido Comunista detrás de Janet Jara. Yo creo que la disciplina del Partido Comunista es famosa, no me corresponde a mí. ¿Pero usted los ve ordenados detrás de Janet Jara? Yo creo que hay pruebas respecto al liderazgo, y eso se ve, por ejemplo, en la aprobación de la reforma de pensiones. Sí, pero ahí no era candidata.
No, pues, yo le estoy preguntando de su candidatura. Pero era un punto central del debate político de los últimos 20 años en los cuales efectivamente no conseguimos todo lo que como oficialismo buscábamos. Yo no estoy preguntando por el liderazgo de Janet Jara, estoy preguntando por el orden del Partido Comunista. Que yo creo que a mí no me corresponde comentar respecto al orden de un partido que no es el mío. Declaraciones como la de Lautaro Carmona dañan la candidatura de Janet Jara y la campaña, tal como opinan, por ejemplo, Camilo Escalona y, bueno, le podría nombrar hartos más, Erika Edo, Ricardo Lagos Weber. Yo, a propósito de lo que decía hace un rato, como, de nuevo, si uno habla en el cotidiano con las personas, no están interesadas en que el país y su rumbo se debatan en lo que dijo tal cual o cual sobre cual y las declaraciones que le sacó tal a cual respecto a lo que dijo el otro, que es lo que termina Por eso, toda esa polémica, estas bolas de nieve. ¿Ayuda a la campaña de Janet Jara? Yo creo que lo que ayuda al país, no solamente a la campaña, y a que tomemos un rumbo de confianza en que la política puede producir resultados como lo ha producido la reforma de pensiones, como lo está produciendo la ley integral contra la violencia, es que hablemos con mecanismos claros, no respecto a nosotros mismos y a lo que nosotros creemos, sino respecto a lo que le ofrecemos al país. Sigo sin entenderse usted, porque una cosa es el país, yo le estoy preguntando por la candidatura de Janet Jara. Entonces, ¿una candidatura presidencial? Pues por supuesto que tiene que ver el país. Lógico, pero yo lo que le pregunto es si a esa campaña la dañan o no este tipo de declaración y de polémica. Yo creo que en general a la política le daña que estemos en el... digamos, en posicionamientos que tienen que ver más con lo que opina cada uno respecto a sí mismo, que respecto a las ideas que representamos, ¿Y no respecto a lo que los electores está les más interesa? preocupado de su lista parlamentaria y de posicionarse él al interior del Partido Comunista? La lista parlamentaria es unitaria, afortunadamente. Sí, pero de sus candidatos dentro de esa lista. No, yo creo que hay una virtud que tiene el sistema electoral que tenemos, que es el DONT, que tiene que ver con el desempeño colectivo. Así que yo no pondría esa duda. ¿Y con su liderazgo al interior del Partido Comunista? No conozco la interna del Partido Comunista. Yo creo que la conoce bastante más de lo que usted está diciendo. Algunos han planteado la idea de que de repente lo mejor sería que Janet Jara suspendiera su militancia y pasara a ser una candidata incluso en lo más formal, más colectiva, y ahí habría menos preguntas sobre qué dice un partido, qué dice otro, qué dice un presidente de partido, qué dice otro. Que a eso me refiero, como yo creo que en toda esta nube de declaraciones, no, ninguna de esas yo veo que aporte ni al debate de ideas que le queremos proponer al país, ni a que Janet muestre sus muchas virtudes. Y creo que en eso hay muchas declaraciones que, la verdad, pueden ser buenas ideas, pero que se planteen donde se deben plantear, no por prensa. Pero no es una buena idea, como han hecho otros en algún momento, suspender militancia. No sabría decir cuál es el impacto que tendría algo así. ¿Es una derrota para el gobierno entregarle la banda a José Antonio Kast? Eventualmente, estoy diciendo, si eso ocurriera. ¿Dónde hay madera? No, en ese sentido. ¿Dónde hay madera? Dice usted, toca madera. Mire, esa es su responsabilidad, no esto es de madera. No, esto es más acoplado. No, si es madera, ya, en serio. Perdón. Ya, ¿y por qué quiere tocar madera para que eso no pase? No, pues una broma. No, yo creo que hay que mirar también los ciclos políticos en lo largo. De nuestro país y nuestra región está hace tiempo en un ciclo de alternancia, y en ese sentido, por supuesto, siempre gana el opositor. Eso es lo que ha pasado en la región Latinoamérica en general, y hay una linda oportunidad de desafiar el destino. Pero está difícil. Yo creo que está abierto. Ya, pero abierto no quiere decir que sea fácil. Está difícil, ¿o no? No, pero nada es fácil. Ya, pero en lo concreto, en 2021 tampoco era fácil. Esta elección, en lo que dicen las encuestas, parece difícil. Yo creo que todas las elecciones presidenciales son difíciles. Y por supuesto, es la primera vez que me toca hacer oficialismo, pero creo que desde el oficialismo, por supuesto, que hay una dificultad que es mayor. Y para ir cerrando, no se va a aprobar la ley de aborto sin causales, eso me lo reconocía usted en la última entrevista. En este gobierno no dan los plazos para aquello, o sea, imposible con las otras necesidades legislativas que han planteado. ¿Usted como ciudadana no le hubiera gustado que en el programa de la candidata que usted respalda hubiera estado el aborto sin causales? Y se lo pregunto en el contexto de alguien que fue ministra de un gobierno que impulsa esta iniciativa, de alguien que lo ponía en su primer programa, en el de las 7 páginas, y lo saca para el programa comunitario, dentro de una coalición que todos, salvo la DC, están todos de acuerdo con el aborto sin causales. Con plazos.
pero sin causales. Entonces, ¿no le hubiera gustado a usted como ciudadana que eso estuviera? Yo como ciudadana soy militante y también soy ministra, y en ese sentido... Pero como militante, usted adhería a un candidato que lo tenía en su programa. Por supuesto, y trabajé para que lo incluyera también. Y a propósito de lo mismo, y porque vengo también del activismo por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es que tengo claro que esos ciclos no se agotan en un programa ni siquiera en un proyecto de ley. Si miramos, por ejemplo, la historia de nuestras vecinas argentinas y la Marea Verde, fueron muchas propuestas de ley las que hubo que llevar para poder llegar a un proyecto. ¿Cómo se lo explica usted? ¿Cómo se explica usted que no esté en el programa de la candidata oficialista? Yo creo que eso lo tiene que explicar la vocería de campaña, pero eso no obsta que en 2 semanas vamos a empezar a debatir probablemente el proyecto de aborto con plazo. Podría decir por qué ahora es que llegó a la moneda, si es que llegara ella, ¿por qué está impulsando algo que no lo puso en su programa? Bueno, yo lo que entendí es que era un primer documento de consenso porque las cuestiones que causaban disenso se iban a ir conversando. Entonces se lo pregunto de otra forma. ¿Le gustaría que se generara el consenso para que eso estuviera en el programa final? A mí me gustaría que se generara el consenso para que fuera ley. Está bien, y por lo mismo... Y eso pasa por muchas etapas. Quien puede lo más, me imagino que quien quiere lo más, quiere lo menos. Entonces, ¿le gustaría que estuviera en el programa definitivo el aborto sin causales? El aborto con plazo yo creo que es una propuesta que ya se está discutiendo en lo social. De hecho, hay muchas organizaciones que ya están lanzando campañas informativas paralelas a las del gobierno. Se nos acabó el tiempo, le insisto. ¿Le gustaría que en el programa definitivo se generara el consenso para que eso estuviera? Yo creo que más allá de mi opinión va a haber hartas opiniones a favor y en contra, y creo que también hay que recordar en la misma campaña de la presidenta Bachelet para su segundo gobierno, en ese momento Patricio Zapata, si mal no recuerdo, también dijo que estaba en contra de que se incluyeran las 3 causales. Ya que estamos implementando las 3 causales, la historia de las luchas de las mujeres trasciende estos momentos, sino que se logra ir avanzando en la base al debate. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bueno, faltando 3 semanas para las fiestas patrias, las distintas fondas del país ya comienzan sus preparativos centrando sus esfuerzos en la seguridad. En algunas comunas generó controversia la decisión de los municipios de implementar una restricción horaria. En algunas zonas del país van a durar solo hasta medianoche. Pablo Figueroa nos cuenta. La seguridad es lo primero. Yo pienso que debería ser entre 3 y 4 de la mañana, depende del control del personal policial. Una idea que representa a muchos, quizás difiere con el pensamiento de otros, pero casi todos coincidimos en que... Tomando precauciones hay que disfrutar, pues si esa es la vida, pues si la vida es tan corta hay que disfrutar. Así es, una declaración de principios entregadas a 21 días del 18 de septiembre, en el lugar que ahora luce así. Pero en un par de semanas debería verse así. La fonda oficial en el Parque O'Higgins es por lejos el evento más multitudinario de la región metropolitana. Ya está planificada varias medidas de seguridad que se sumarán a las ya conocidas. Vamos a poner todo a nuestro alcance para tener una gran fonda que a contar de ese día miércoles 17 y hasta el día sábado van a estar funcionando hasta las 2 de la mañana. El domingo, excepcionalmente, como es día domingo, cierra a las 8 de la noche. Celebrar es la consigna y que después de las fiestas la noticia sea la algarabía y no temas de seguridad. Es por eso que en la región del Biobío, por segundo año consecutivo, se decidió implementar el horario sugerido de funcionamiento para los eventos masivos hasta la medianoche. Se toma la determinación en conjunto también con Carabineros, quienes son los que van a desplegar toda la fuerza necesaria para garantizar la seguridad de los habitantes de la región del Biobío, de establecer este horario. Es decir, esta restricción hasta las 0 horas. A mí me parece que esas normas rígidas nos ayudan mucho. La verdad es que la gente a veces es bastante sabia en cómo va a enfrentar estas fiestas patrias o va a disfrutar estas fiestas patrias. Estoy de acuerdo, pero creo que acá lo más importante es tener estacionamiento suficiente, seguridad suficiente. Funcionó en 2024, así que se repite este año. Una realidad que contrasta, por ejemplo, con lo que ocurre en la región de Coquimbo y el evento más multitudinario quizás que se hace en el país para las fiestas patrias, la Pampilla. Es difícil de explicarlo porque es un recinto que cierra entre comillas, porque tiene muchos accesos, accesos que son los accesos principales o los accesos que están más normados, y después tenemos una cantidad de accesos pegados a los cerros, donde también la gente por ahí se nos va colando. Y así uno puede ir repasando diferentes comunas que ya se preparan con una planificación de seguridad que ya está confirmada. Tenemos una semana de la chilenidad muy importante, son 5 días de celebración, donde vamos a tener una comisaría que va a estar adentro del Estadio Nacional,
para resguardar la seguridad de los 20.000 personas que esperamos al día. Además vamos a tener el dron, seguridad pública, la defensa civil. Este año vamos a tener unas fiestas patrias históricas en Renca, porque el lugar donde se realizan tradicionalmente el Parque Las Palmeras tiene un nuevo estándar. A partir de este año tiene un cierre perimetral nuevo que nos ha permitido sacar el mejor provecho de este parque y hacer crecer a más de 6 hectáreas. Este año vamos a tener una comisaría de carabineros con 60 efectivos policiales que van a estar protegiendo a nuestra población, además de 85 guardias privados que pone el municipio. Bueno, el horario de cierre no depende de nosotros. Ustedes bien saben que estamos en un estado de excepción. Las decisiones hoy día las toman otras autoridades. Entendemos que estas autoridades y Carabineros de Chile están proponiendo las 1 de la madrugada. Respetar las medidas de seguridad y por sobre todo el autocuidado es fundamental para que estas fiestas se mantengan como una celebración y no como un mal recuerdo. Bueno, en unas semanas más se van a realizar en la región del Biobío un encuentro mundial sobre planificación y edificación urbana. La cita va a reunir a expertos de diferentes países y María Luisa Carrión nos cuenta por qué es importante. Tienen que ir a casa antes de que Andy se vaya mañana. Este lugar es enorme. ¿Imaginalandia? Producciones de ensueño. No sé qué es este lugar. No es un sueño, ¿verdad? Toy Story, Intensamente, Coco y Concepción. No nos equivocamos, algo tienen en común. En poco más de un mes, la capital de la región del Biobío será escenario de un evento a nivel mundial. Por primera vez en Latinoamérica y teniendo a Chile como sede, se realizará Summit Cities in Transition, organizado por el City Lab de la zona y que contará con la presencia de expertos del estudio de animación Pixar. El rol de Pixar en el Summit tiene que ver con abrir la cabeza, tiene que ver con mostrar un poco, si es que uno pudiera inventar una ciudad, cómo se la imaginaría. Al mismo tiempo, películas sumamente exitosas que tienen contextos completamente imaginarios y que de alguna manera ayudan a entender a un niño cómo es el lugar idóneo donde vivir. Queremos ver cuánto de eso realmente puede trasladarse a la vida real, cuánto de eso podemos acercarlo. El desafío es enorme y hay muchas tareas por delante. 10 laboratorios y 150 investigadores de diversas áreas de estudio y de distintos países del mundo serán los protagonistas de esta experiencia que se desarrollará entre el 7 y el 9 de octubre. Hoy día las ciudades del mundo están sometidas a distintas tensiones, distintos problemas, distintos desafíos. Uno de ellos, por ejemplo, el caso del cambio climático, que es por lejos el desafío más importante que hoy día tiene la humanidad. Problemas de campamento, problemas de movilidad, vemos que son transversales, probablemente en distintas magnitudes, en distintos contextos y quizás causadas de distintas formas. Pero compartimos gran parte de esos mismos desafíos. Hoy día el mundo se está moviendo prácticamente de un 50% de población urbana, las proyecciones indican probablemente se mueva hasta un 90%. De allí que pensar en los desafíos urbanos no sea antojadizo. Año a año se realiza este encuentro en el que la tecnología de datos, la divulgación científica, la innovación y la sustentabilidad son parte de sus pilares. Allí es clave la expertise de Alemania, España, México, Canadá, Estados Unidos, China y Taiwán, que tendrán representación en este evento que ya toma forma. Haciendo esta transferencia tecnológica en conjunto con ellos y bueno, la parte principal de esto ha sido más que solamente gestionar tareas, también poder llevarlo todo a un lenguaje similar o poder dar un contexto que nos ayude a trabajar como red. Somos profesionales de diferentes áreas, diferentes disciplinas, de la ingeniería, de la geografía, de la informática y entre todos vamos compartiendo ideas y obviamente vamos de alguna manera innovando y creando nuevas formas. Nuevas formas para planificar las ciudades e incorporar conocimientos. El evento espera reunir a más de 2.000 personas en el Teatro Biobío para la cita anual de laboratorios urbanos de la red MIT. Es el resultado de un proceso de 3 años de trabajo que surgió de la unión y de la asociación entre la Cámara Chilena de la Construcción, el gobierno regional y la universidad más prestigiosa del mundo, que es el MIT. ¿Para qué? Para desarrollar y para llevar a cabo y revisar también políticas públicas para el desarrollo de las ciudades. Ciudades cada vez más desafiantes y que requieren de la creación de un ecosistema mundial de colaboración. Para eso se preparan a toda máquina estos jóvenes profesionales del Biobío que tienen como misión hacer del Gran Concepción el epicentro de estas materias a nivel mundial. Esta semana se están presentando las últimas funciones de Cautivo Lado A.
La obra, basada en el secuestro de Cristian Edwards por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1991. El montaje es el debut en la dramaturgia de María Gracia Omeña. Y Sandro Lavarría nos cuenta. Mucho queremos dar vuelta a la página. María Gracia Omeña debutó en la dramaturgia con Cautivo Lado A, una obra basada en el secuestro de Cristian Edwards, descrito en el libro Jóvenes Pistoleros de Juan Cristóbal Peña. Me parecía como muy interesante de como analizar un punto tan polarizado como de la historia de Chile, que genera tanta controversia, pero desde un momento como más miserable, como no tan empoderado, no tan épico, como en todos los sentidos, digo, no solo para un lado, sino que para todos. Como que eso me parecía muy interesante de visitar, como generaba tanta controversia que encontraba que era como un lugar que me generaba muchas preguntas. ¿Quiere una prueba, querida? Dale lo que sea, hay que sacar a ese muñeco de acá. El montaje, que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral, se mete al interior de la casa donde estuvo secuestrado el exgerente de diarios regionales del Mercurio para imaginar la relación entre los frentistas y los dueños de casa. También para ahondar en las contradicciones de un Chile que se encontraba en los primeros años de la transición postdictadura. Quedamos fuera, weón. Chile está yendo por un lado y nosotros para otro. Uno normalmente no sabe qué ocurre dentro del hecho mismo. Pues en este caso, dentro de esta casa, donde la dueña de casa era esta mujer y que tenía que convivir con esta situación, que no ha pasado. A mí me han comentado, decir, oye, pero ¿esto cuándo fue? Gente que todavía ni siquiera había nacido. Entonces están con el bicho, ya, pero fue así. ¿Y quiénes eran? ¿Quién eran cada uno? Y se van a googlear y está todo ahí. Siempre pensé que es difícil trabajar obras o ficciones que están basadas en hechos reales, porque cuánto uno puede ficcionar, cuánto uno se apega a todas las investigaciones que hay, etcétera. Pero cuando leí el texto que la Bacha escribió y me pidió a dirigir, me di cuenta que había ahí un punto de vista muy particular y que permitía justamente jugar y hacer imaginación. La obra es la primera realización de Colectivo Público, un espacio de creación escénica en el que buscan combinar el teatro con la memoria y el territorio desde una mirada interdisciplinaria. Ah, usted pensaba que estábamos hablando del hijo del señor Edwards. Quizás somos más estructurados desde otro lugar, igual artísticamente lo vemos desde la imagen, desde el diseño, desde un referente como una historia real, pero en este caso creo que el trabajo es muy sutil y muy detallista de otros ámbitos artísticos que no teníamos idea, entonces desde ese lugar ha sido muy genial aprender de ellos. Cautivo Lado A se continuará presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral hasta este 31 de agosto. Los terroristas le van a enseñar a la gente lo que hay. Buenas noches, es momento de revisar noticias internacionales aquí en CNN Prime y con una jornada bastante cargada en temas internacionales. Vamos a comenzar esta revisión en Estados Unidos, lamentablemente con un tiroteo que ocurría en horas de esta mañana en Minneapolis, en el país norteamericano, y que lamentablemente deja 2 personas fallecidas. Se trata de 2 menores de edad de 8 y 10 años y con ello además se suman otras 17 personas que resultaron heridas producto de este tiroteo que ocurrió a eso de las 8:30 hora local, cuando se estaba realizando una misa en la iglesia de la Anunciación en la ciudad de Minneapolis, en medio de las celebraciones por la primera semana de clases en esta escuela católica. Aquí el relato que entregan tanto las autoridades como los policías de esta zona apuntan a que la persona atacante realizó precisamente estos disparos a través de las ventanas y que ellos precisamente impactaron en quienes estaban en ese momento en ese lugar. Otros relatos apuntan además a que el tirador habría intentado bloquear las puertas con una especie de tablón de madera. Lamentablemente aquí vemos una comunidad conmocionada por un nuevo ataque que ocurre con armas de fuego en Estados Unidos, y de hecho durante esta jornada se ha realizado una vigilia de parte de los habitantes de esta zona, lamentablemente con el debate de las armas que vuelve a tomar fuerza en Estados Unidos. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba la policía durante este día.
Este fue un acto deliberado de violencia contra niños, inocentes y otras personas religiosas. La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible. 2 niños pequeños de 8 y 10 años murieron mientras estaban sentados en las bancas. Sus padres fueron notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. 2 de ellos se encuentran en estado crítico. El cobarde que disparó se suicidó en la parte trasera de la iglesia. 2 víctimas fatales, 17 personas heridas, 14 de ellos menores de edad entre 6 y 14 años, según lo que entregaban aquí las autoridades durante esta jornada. 3 de estas personas heridas son adultos mayores de 80 años, según ha podido conocer la prensa estadounidense en estas últimas horas. ¿Qué se sabe de la persona que está detrás de este tiroteo? Bueno, poco a poco han comenzado a surgir algunos antecedentes de esta persona autora de este ataque, que ha sido identificada por lo demás como Robin Westman, de 23 años, según ha podido conocer CNN al acceder precisamente a uno de los anuarios de esta escuela católica. Esta persona se graduó precisamente de este lugar en 2017 y murió en medio de este ataque por una herida autoinfligida. Ocurre aquí que hay un cambio de nombre registrado por lo demás con esta persona el 2019, solicitado por su madre, y pasó de llamarse Robert Paul Westman a Robin M. Westman. Aquí el juez detrás de esta decisión señaló que el sospechoso se identifica como mujer y que quiere que su nombre refleje esa identificación, en lo que se entiende o podría tratarse eventualmente de un proceso de cambio de género. Lo cierto es que esta persona no tenía antecedentes penales y por eso actualmente está en investigación entender las causas que motivaron este tiroteo. Ese registro que estamos viendo allí en pantalla corresponde a algunos de los videos que fueron y han sido publicados por lo demás por esta persona a través de una cuenta de YouTube. Y aquí lo que se puede ver precisamente estos registros son, por ejemplo, una hoja de cuaderno escrito a mano, donde además había en otro de los registros un tiro al blanco con la imagen de Jesús, una extensa colección de armas, cargadores y municiones, todas ellas compradas legalmente, según ha podido conocer los medios estadounidenses en estas últimas horas, pero a eso además se suman algunas inscripciones en estas armas con mensajes antisemitas, antiafroamericanos y antirreligiosos. A eso se suma además algunos homenajes contra algunos autores de ataques, como por ejemplo lo que ocurrió en 2019 en Nueva Zelanda con el ataque en Christchurch. Lo cierto también es que en medio de la conmoción, vamos a revisar precisamente las imágenes de la Casa Blanca. Durante esta jornada, Donald Trump ordenaba que las banderas ondeen a media asta en medio del estupor en el que está sumido Estados Unidos por estas horas, producto de este ataque, en medio de una misa a una escuela católica durante horas de esta mañana. Esta medida no solo aplica a la mansión presidencial, sino que también a otros edificios públicos en Estados Unidos, tras conocerse lamentablemente este tiroteo que deja 2 menores de edad entre las víctimas, sumado además a otras 17 personas que resultaron lesionadas. Vamos a estar actualizando, por cierto, durante la jornada de mañana más detalles de lo que pueda llegar desde Estados Unidos a raíz de este ataque, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Vamos a continuar al otro lado de la cordillera con este episodio de violencia del que fue víctima precisamente el presidente de Argentina, Javier Milei, en medio de una caravana que lo estaba trasladando a él, así como también a su hermana Karina Milei, que por lo demás ha estado enfrentando una serie de cuestionamientos durante esta última semana por un escándalo, ¿no?, de corrupción donde ha sido mencionada. Al margen de eso, por cierto, lo que ven ustedes allí en los registros de lo que ocurría durante este día en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, con estos militantes de la oposición que atacaron esta comitiva presidencial, lanzando piedras, así como también otros objetos, y lo que se señala es que precisamente debieron evacuar tanto el mandatario con su hermana Karina Milei a través de una camioneta, así como también José Luis Esper, que estaba allí presente. Bueno, él salió de esta zona arriba de una moto con un militante. Lo cierto es que evidentemente el presidente de Argentina reaccionaba a través de sus redes sociales, y cito textual lo que publicaba durante esta tarde: los cucas tirapiedras carentes de ideas recurrieron
otra vez a la violencia. 2 personas detenidas por este hecho que ocurría en horas de esta tarde. Uno de ellos fue un hombre que se había lanzado a la camioneta y que de hecho es parte de los registros que ven ustedes allí en pantalla. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Nos vamos hasta Australia con esta historia y este caso que ha puesto, por cierto, en el foco el asesinato de 2 policías en un pueblo que hasta hace solo algunos días atrás era uno de los lugares más tranquilos en este país, pero que ahora es epicentro de una intensa búsqueda para dar con un hombre que está detrás y es apuntado como el responsable de este ataque. ¿De qué se trata? Michelle Recansens nos lo cuenta en su informe. Por estas horas, Australia lleva a cabo una búsqueda exhaustiva para dar con el responsable de la muerte de 2 policías. En la tarde del martes, un allanamiento en el que participaban al menos una decena de oficiales resultó en un enfrentamiento armado que terminó en una tragedia en la localidad rural de Porepunkah, en el noroeste del estado de Victoria, en Australia. El sospechoso de este horrible suceso sigue prófugo. Creemos que está armado. Hemos desplegado todos los recursos especializados en la zona para localizarlo. Es nuestra prioridad. El presunto responsable ha sido identificado como Desi Bird Freeman, de 56 años, un hombre con antecedentes y vínculos con el Movimiento Ciudadano Soberano, una agrupación que rechaza la legitimidad del gobierno y las leyes. Como medida de precaución, las autoridades locales cerraron instalaciones municipales y ordenaron el confinamiento de varias escuelas en la zona, mientras que varias personas han dejado muestras de apoyo en la oficina de policía. Él conoce el área, es un campesino experimentado y creo que será difícil encontrarlo. Solo rezo para que la policía haga su trabajo y atrapen a este tipo. La policía lleva a cabo una intensa búsqueda acompañados de perros entrenados y helicópteros. Una escena completamente diferente a la que se vivía hasta hace unos días en esta tranquila localidad. Mi mensaje a esa persona es que se entregue para que la comunidad pueda estar en paz y podamos resolver este asunto pacíficamente. Un mensaje similar entregó un amigo del sospechoso, quien no quiso revelar su identidad. Si él está escuchando, yo creo que lo mejor es rendirse ante el gobierno y enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, la comunidad y las autoridades lamentan la pérdida de los agentes fallecidos. El detective jefe Neil Thompson, de 59 años, y el agente Vadim Dewar, de 35. Quisiera expresar mi más sentido pésame a la familia, los amigos y los colegas de los 2 agentes. Llevan el uniforme con orgullo y van a trabajar todos los días con el objetivo de mantener la seguridad de nuestra comunidad. La policía ha pedido a la ciudadanía que permanezcan en sus hogares mientras continúa la búsqueda del sospechoso, que estaría en una zona boscosa cerca de su hogar. Las investigaciones siguen en curso y las autoridades insisten en que no descansarán hasta dar con el responsable. Un hombre fuertemente armado y además con experiencia en supervivencia, como lo han calificado las propias autoridades en medio de la intensa búsqueda que se está llevando a cabo allí en Australia. Varios temas internacionales, entre ellos también la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que es el tema principal de Conexión Global Prime esta noche. Así cerramos por lo demás esta revisión internacional. Nos vamos a dar la pausa y al regreso vuelve Mónica Rincón aquí en CNN Prime. Termina CNN Prime, hoy en la noche es noche de Conexión Global Prime y luego Última Mirada. Miércoles 27 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.